director del INE La Paz. ¿Cómo está, don Carlos? Le saludamos Antonio D'Alencia y Rubén Atahuichi. Buen día. Antonio, Rubén, muy buenos días. A nombre del Instituto Nacional de Estadística, en pleno trabajo de la realización de esta actualización cartográfica estadística como tal. Después de haber tenido, les cuento también una experiencia muy significativa estos días en Trinidad, de haber tenido este encuentro con todas las delegaciones que estuvieron presentes y de intercambiar y debatir también muchos criterios, propuestas que ellos fueron también dando durante estos días y en jornadas que al final para nosotros salieron muy positivas desde el punto de vista que se ha reforzado el trabajo del Instituto Nacional de Estadística, se ha reforzado también la propuesta y el plan de trabajo que tenemos con 750 actividades y unas 26 que aproximadamente presentaron las otras delegaciones. Y comentarles también eso es importante para toda radio en el sentido de que fue un encuentro con mucha altura, mucho debate, mucha reflexión, que no se llegaron a otros momentos y situaciones porque creo que el respeto entre todos los delegados técnicos fue un margen que se trató durante todos estos días, a pesar de la retirada de algunas delegaciones, 5 de 41, que bueno, lastimosamente no terminaron todo este encuentro, pero por lo demás, muy satisfechos les digo porque prácticamente todas las delegaciones aceptaron el trabajo del Instituto Nacional de Estadística y ese plan que llevamos elaborando rumbo a un censo de población y vivienda con mucha calidad en ese sentido. Y tú lo has descrito muy bien en el sentido de que ya estamos en pleno trabajo de la realización en ciudades capitales, intermedias, en áreas dispersas, avanzando en base a lo que cada departamento tiene su propia dinámica y lo que vamos a ir llegando para tener con la mayor celeridad posible, pero hacer un trabajo bien elaborado, que eso es lo fundamental en ese sentido. Don Carlos, y hablando del encuentro en Trinidad, uno de los planteamientos que entendemos de muchos otros grupos, regiones, era acortar los tiempos en el proceso de actualización cartográfica. El INE se mantuvo firme. ¿Con qué argumentos, don Carlos? Sí, fue un encuentro, les digo, muy interesante. Yo lo viví de manera muy directa porque se dio una metodología en el sentido de que cada delegación pueda exponer en el tiempo que cada uno vea. Estábamos, si vale el término, por tiempo y materia, entonces no había ahí limitantes, ¿no? Que a veces se tuvo en otras reuniones relacionado al tema de tiempo, número uno. Número dos, que justamente ellos fueron exponiendo de qué manera ir acortando los tiempos a nivel, por ejemplo, de la actualización cartográfica estadística. Y ahí nosotros, y ahí de alguna manera, siendo muy sincero, porque a veces siempre hay verdades y verdades, escuchaba estos días, por ejemplo, de que el INE era una muralla que se cerraba. Al contrario, si no hubiéramos hecho justamente este evento y este encuentro, porque era importante escucharlos, era importante que pongan a consideración sus propuestas, que nos digan la factibilidad justamente de ellas, y es de ahí que ellos fueron proponiendo algunas alternativas, pero con muy pocas variables en el sentido de poder darle justamente una factibilidad a una idea. Nosotros les hemos ido proponiendo y respondiendo el cómo. Ese era el elemento fundamental, el cómo se iba a realizar justamente la propuesta por parte de ellos y la carencia, en este caso, de otras variables que ellos no tenían, porque manejaron algunas variables de orden más cuantitativo, que ahí lo expusieron, y destaco, porque al final de cuentas son propuestas perfiles, simplemente, evidentemente, pero nosotros les fuimos argumentando otras variables, tanto cuantitativas como cualitativas, el tema logístico, el tema administrativo, la distancia, el tema del uso de determinados otros elementos técnicos y tecnológicos, etcétera, para que tenga una racionalidad justamente el tema de la llegada de la actualización cartográfica estadística. El INE no se cerró en ningún momento, sino nuestra labor es explicarlo técnicamente si se puede o no dar la factibilidad de los perfiles que ellos nos fueron presentando durante estos días. Entonces el problema, don Carlos, fue la falta de variables, es decir, ellos traían una idea, pero no tenían cómo replicarla o aplicarla en todo el país. ¿Estamos en lo correcto? Así es, porque muchas estaban relacionadas solo a un ámbito regional, un ámbito incluso de ciudad capital como tal. Son ideas que, reitero, son válidas, ¿no? En el sentido, porque son aportes. Cuando hablamos de elementos técnicos, tenemos que encontrar justamente cada uno de estos criterios y ver si es factible o no.
Es así como todo proyecto, si vale el término, tiene justamente esos grados de análisis y demás resultados como tal. Y es por eso que justamente les fuimos explicando que tomaban en cuenta unas determinadas variables, pero no otras que justamente eran parte de la construcción de estas etapas, ya sea de la actualización cartográfica estadística u otros elementos. Por ejemplo, en la mesa de capacitación y de reclutamiento, ahí llegamos a un término técnico al decir, podemos rebajar un mes, y es lo que justamente lo hemos colocado en las conclusiones de la mesa técnica, al encontrar esa factibilidad de los 5 meses que nosotros teníamos planificados dentro de nuestro cronograma y nuestro plan de trabajo, pero mediante todos los criterios que hemos ido virtiendo en esa mesa, hemos llegado a llegar a 4 meses poderlo efectivizar y de ahí reducirlo justamente en un mes, que fue lo que salió como resultado de esa mesa técnica. Y ahí se demuestra justamente de que evidentemente se encontraron estos momentos de diálogo, de debate, de análisis, pero siempre enmarcados en esos criterios técnicos, porque mostrábamos algo muy importante. Cuando mueves una fecha, una variable, en este caso una actividad concretamente, se mueven otras automáticamente, ¿no? Eso mediante el sistema que les fuimos mostrando estos días, porque nuestro plan de trabajo lo hemos expuesto en 4 jornadas específicamente, y es de ahí que hablábamos de cómo afecta el mover uno para el otro. A pesar de que justamente el trabajo de nosotros es de manera secuencial. Se nos decía que avanzamos como tortuguitas, que avanzamos una, luego otra, luego otra, y así no estaríamos ni en 2030, me imagino, ¿no? Al contrario, lo nuestro es secuencial en todo sentido. Ejemplo concreto, la actualización cartográfica estadística, paralelamente ya cerrar el cuestionario censal, paralelamente realizar niveles de socialización. Todo eso te marca justamente estos niveles de avance secuencial que les hemos ido explicando durante estos días. Y por el otro lado, obviamente, encontrarle de cómo podíamos darle viabilidad a cada una de las propuestas que ellos fueron exponiendo. Por eso, nosotros, y les digo, hemos quedado muy satisfechos en el sentido de la aceptación por parte de prácticamente todas las delegaciones de la complejidad del trabajo del Censo de Población y Vivienda, y que evidentemente todos queremos un censo de calidad. Don Carlos, quiere decir entonces que la única parte en la que se ha ganado tiempito ha sido en esto de la capacitación, de reclutar, digamos, a los censadores. Lo otro se ha mantenido nomás como era la propuesta del INE. Así es, porque les mostrábamos que al mover, hemos hecho ejercicios muy interesantes. Simulaciones, dice, ¿no? Fechas, exactamente, de cómo movíamos fechas. En el sistema Project que nosotros utilizamos para la elaboración de cronogramas técnicos, movíamos fechas, hacíamos el ejercicio, movíamos una fecha y veíamos cómo afecta para llegar al tema del día del censo de población y vivienda, si es que realmente afectaba como tal, al mover justamente una fecha, 1 mes, 2 meses, 3 meses, etcétera, para ver de qué manera se podía dar. Y ahí hemos ido encontrando rutas críticas, hemos encontrado hitos fundamentales en los cuales sí afectaba y en otros, por más de que incluso movíamos, no tenía un efecto como tal para el día del censo, tomando en cuenta que es un proyecto, que es un plan de trabajo con 750 actividades y que el mover uno involucra también mover otras actividades desde este punto de vista secuencial. Perfecto, don Carlos. Ahora entramos a ver cómo estamos en La Paz, cuánto han avanzado, cómo estamos en las zonas más complicadas, seguramente en el Alto también, cómo está nuestro proceso de actualización cartográfica. Sí, en el caso de específicamente el departamento de La Paz, ya la ciudad de La Paz, el municipio de La Paz, estoy con un 46% concluido, ya terminado completamente. Estoy en un 7% ya que estos 2, 3 días lo voy a cerrar porque eso le llamamos en proceso. Quiere decir que aún nuestro sistema de monitoreo lo está revisando y demás. Quiere decir que ya he pasado más del 50% en lo que es la ciudad de La Paz. Y en el caso de la ciudad del Alto, que estoy con un 23% de avance concluido, un 5% que igual este fin de semana lo voy a cerrar en el tema de nuestro monitoreo, y que ahí nuestras 34 brigadas actualmente están distribuidas en ambas ciudades para ir terminando progresivamente. Un elemento fundamental para toda nuestra audiencia, en el mes de diciembre voy a incrementar sustancialmente la cantidad de brigadas que ya lo teníamos planificado, que estaba dentro de nuestro cronograma de trabajo. Ya abarcaremos incluso áreas dispersas, nos iremos ya a los municipios
porque tenemos que darle también mayor celeridad para todo lo que es el departamento, no solo lo que es Ciudad de La Paz y Ciudad del Alto, y es de ahí que avanzaremos justamente para ya llegar a nuestras provincias y empezar ya lo que vendría a ser el área dispersa en ese sentido. ¿Qué hemos acabado en la Ciudad de La Paz? Hemos acabado el macrodistrito San Antonio, con los distritos 14, 15, 16, 17, macrodistrito periférica, distritos 13 y 12, y 11, 7, 9, 10, que estamos ahorita en pleno proceso justamente de la elaboración del mismo, donde estamos en Purapura, Alto Purapura, Barrio Minero, el distrito 8, que estamos en pleno proceso, todo lo que es Villa Victoria, El Tejar y circundantes, el distrito 5, que estamos también en pleno trabajo, la parte de Tacagua, Vanguardia, Villamil de Rada y otras zonas por ahí, y que paulatinamente esto lo iremos cerrando ya la próxima semana para tener ya los avances que vendrían a ser de los distritos, por ejemplo, 4, que es todo lo de Cotauma, distrito 3, Sopocachi, distrito 6, San Pedro, 1, Centro, 2, Miraflores, y después todo lo que vendría a ser zona sur, Obrajes, Achumani, Cotacota, Mayasa, Jampaturi, y terminar ahí todo lo que vendría a ser el municipio de La Paz, el distrito, la ciudad capital y todo lo que es circundante, y lo propio en el caso de la Ciudad del Alto. Hemos cerrado completamente el distrito 4, que vendría a ser todo lo de Río Seco, el distrito 3, estamos en pleno trabajo, todo lo que vendría a ser Cosmos 79 y aledaños, Villadela, Juan Pablo II, entraremos a los otros distritos, el 2, el 8, el 2, el 1, tienen dimensiones distintas, y ahí terminar también lo que es la Ciudad del Alto. Uno de los elementos también paralelos a toda nuestra audiencia, se concluyó en la mesa técnica el tema del apoyo mediante convenios interinstitucionales que puedan fortalecer a los cines regionales en temas, por ejemplo, de apoyo de ambientes, de activos como vehículos también incluso. Esta tarde yo, por ejemplo, en la Ciudad del Alto, con el Gobierno Autónomo Municipal del Alto, ya voy a ir cerrando un convenio de apoyo interinstitucional que nos va a facilitar todavía mayor celeridad para el trabajo, para el avance. Pero siempre buscando una calidad de información, porque no es correr por correr en ese sentido, ni mucho menos, evidentemente, hacer un trabajo por ganarle solo un tiempo y evidentemente tengamos ahí un error desde el punto de vista estadístico. Estoy muy satisfecho con el avance, porque no solo es cobertura, lo que les acabo ahora de describir, sino la revisión de la calidad de la información que nuestro sistema de monitoreo nos está dando para evitar omisiones y evitar inconsistencias, que le llamamos, de la información a nivel del informante que nos da de su vivienda y de las características que les vamos preguntando en ese sentido. Sin embargo, de ser menos complejas las ciudades intermedias o las comunidades rurales, por su condición de dispersas, también va a implicar un trabajo más arduo y más complicado. ¿Cuándo se está planificando salir hacia municipios rurales y cómo se va a encarar este trabajo? 1 de diciembre. El 1 de diciembre ya estoy en todas las áreas dispersas. Paulatinamente les voy a mostrar ya el cronograma que vamos a tener, de qué provincias vamos a comenzar. Lo he dividido en fases, 4 fases que vamos a tener todo lo que es nuestra área dispersa, en bloques, si vale el término, de municipios que vamos a ir cubriendo. Ahí también tenemos que realizar procesos de socialización, tenemos que explicar a la población las características, y lo describían muy bien ustedes, el tema evidentemente de la complejidad, de la distancia, de llegar a determinadas comunidades y municipios. En esta mesa técnica estuvo presente los pueblos indígenas, la representación de los pueblos y naciones indígenas originarios y campesinos. Y algo fundamental que ellos nos dijeron: queremos ser parte del censo. No solo es Santa Cruz, no solo es La Paz, no solo es Cochabamba y las grandes ciudades capitales. Nosotros también somos Bolivia y queremos ser parte para no quedar invisibles, que sí sucedió en otros procesos censales. Fue de alguna manera el pedido por parte de ellos, y es de ahí que, por ejemplo, en el caso de La Paz, yo llegaré a toda la zona de Ixiamas, donde existen justamente muchas de estas comunidades que tenemos de característica de pueblo indígena, para llegar a cubrir tanto la actualización cartográfica y después, evidentemente, el día del censo de población y vivienda. Estamos pensando ya en estrategias distintas, porque una cosa es el avance en ciudades capitales, en nuestros distritos, y otra distinta, obviamente, en las áreas dispersas, y de alguna manera también les iré avisando cómo va este trabajo,
con ampliar obviamente la cantidad de brigadas que vamos a tener. Con las actuales iremos cerrando lo que tenemos La Paz, El Alto, y nos distribuiremos con otras a estas ciudades intermedias, a los centros poblados, a las comunidades, para llegar en su totalidad y tener una actualización cartográfica completa en toda la expresión de la palabra. Don Carlos, dice usted, si no lo he escuchado mal, que tiene ahorita 36 brigadas. ¿A cuánto piensa incrementar a partir de diciembre? Sí, tengo 34 exactamente en este momento y llegaré a lo que vendría a ser 80 brigadas que vamos a llegar a tener. Ya es algo sustancial justamente, y eso también explicábamos en la mesa técnica, porque todo esto viene, no es solo colocar al personal como tal, detrás hay todo un proceso como tal de contratación, de adjudicación, porque son consultores de línea que nosotros vamos contratando, y eso te genera también tiempo determinado. Hoy ya tengo preparado justamente todo este elemento, lo tengo que capacitar también para ingresar justamente a las áreas dispersas, y todos estos elementos son los que nos dan evidentemente los grados de tiempo para llegar justamente a tener un trabajo realmente serio, técnico, y que nos dé pues resultados de un buen censo de población y vivienda. Esto usted seguro no lo sabe, pero lo ha debido escuchar en la reunión de Trinidad. ¿Cómo van sus colegas de los otros 8 departamentos? ¿Tiene algún reporte más o menos? ¿Hay una paridad? ¿Hay algunos que están más avanzados, otros muy rezagados? ¿Qué informe tiene don Carlos? Sí, bueno, detalladamente cada uno va manejando ahí, pero en base al conocimiento de las reuniones que nosotros tenemos constantemente, es un avance disperso, o sea, diferente, si vale el término, ¿no? Porque ya tengo ciudades capitales terminadas, el caso de Oruro, de Potosí, de Trinidad, el caso de Cobija, Tarija, que ya hemos terminado, Potosí como ciudades capitales. Ellos ya se están desplazando en sus áreas dispersas paulatinamente y van terminando, dependiendo también el grado de complejidad que tiene cada uno de ellos. Hay departamentos donde los caminos son realmente muy complejos. El caso del Beni, por ejemplo, que tiene realmente caminos muy difíciles de acceso. Pando, por ejemplo, ellos tienen que atravesar muchos ríos, muchas selvas también para llegar a distintos municipios y comunidades. Y así, la diversidad de cada uno va en ese sentido, que irán terminando paulatinamente. Obviamente los departamentos pequeños se tiene previsto que vayan acabando en el tiempo más corto posible, muy diferente a lo que vendría a ser obviamente ya las grandes ciudades como La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, que son los que al final terminaremos en cerrar justamente toda esta actualización cartográfica estadística, ¿no? Entonces, estamos tranquilos en el avance, siempre queremos generar una mayor celeridad, pero entender que esta actualización cartográfica tiene que estar muy bien elaborada, que se aprender de lecciones justamente, y pongo a la par también lo sucedido hace 2 días en el hermano país de Paraguay, donde, bueno, lastimosamente ellos tuvieron un censo de población con muchos errores, y que evidentemente eso ha causado que hoy tengan que hacer ajustes sobre la marcha. No llegaron sus censistas al día a muchas viviendas, tuvieron problemas de cobertura, tuvieron problemas de distribución, de logística y demás cuestiones, y eso porque evidentemente corrieron en toda la expresión de la palabra. Creo que esas lecciones tenemos que aprender y darnos cuenta de que un censo de población es demasiado complejo en toda su estructura. Ahora, ¿qué dificultades se están encontrando a la hora de recolectar información en esta actualización cartográfica en las viviendas en particular? Yo estuve, por ejemplo, con mi compañero de Santa Cruz en la mesa técnica ya de Trinidad. Él tiene una complejidad ahorita tremenda de avanzar en Ciudad Capital a raíz, evidentemente, de todos los bloqueos. Es un poco curioso, ¿no? Porque nos piden que aceleremos, que avancemos muy rápido, pero ¿cómo lo hacemos si tenemos parte de la ciudad, en este caso Capital, que está bloqueada? Y él me comentaba ya en Trinidad y me decía, para mí es muy complicado poder avanzar, porque evidentemente tengo a muchas de mis brigadas paradas literalmente, y un avance ahí sí es extremadamente lento. Él tiene que buscar ya otras estrategias, desplazarse a otros municipios de ser necesario para seguir avanzando y evitar ahí el perjuicio y evitar los retrasos que va a tener. Y las complejidades normales que tenemos a una población que, bueno, lastimosamente aún no comprende el beneficio de una actualización cartográfica, el no encontrar evidentemente al informante, eso es algo que le llamamos falta de contacto,
pero que es parte del día a día, es nuestra metodología, tenemos que volver y volver y volver a los hogares hasta poderlos encontrar y evidentemente recabar la información veraz, real, que sirva para el día del censo de población y vivienda. Pero paulatinamente, y agradezco a los medios de comunicación como La Razón Radio y muchos otros que están informando hoy, a diferencia de otros procesos censales, tenemos evidentemente ahí un trabajo comunicacional prácticamente en toda la expresión de la palabra que permite que la población vaya comprendiendo, pero aún nos falta aún aumentar niveles de socialización, seguir aterrizando mucho más en los presidentes de zona, en las juntas de vecinos, ahí llegar justamente a esos niveles para que puedan entender cuál es el beneficio de la actualización cartográfica, que no queremos niveles de politización, sino al contrario, un trabajo técnico para dar un buen censo. Esa es la meta principal que todos nos tenemos y que creo que todos los bolivianos queremos. Muy bien, Carlos, gracias por la deferencia que ha tenido con La Razón Radio. Estaremos en contacto más adelante. Así es, muchísimas gracias a ustedes. Yo creo que en una siguiente oportunidad, ya para arrancar justamente lo que vendría a ser el área dispersa en el Departamento de La Paz y a ir mostrando justamente de manera cuantitativa y cualitativa cómo iremos avanzando en la actualización cartográfica. Muchísimas gracias a ustedes, buen resto de jornada, buen fin de semana.